De Ecuador, la doctora Lisette Duque Peñailillo, con su presentación Alzheimer en tiempos de COVID-19. Muy bien, me ha correspondido a mí en esta sesión abordar un tema muy interesante, el Alzheimer en tiempos de COVID. Como ustedes saben, es un tema con muchas aristas y pretendo en esta sesión abordar los puntos más relevantes. Toparemos algunos aspectos, una pequeña introducción de aspectos epidemiológicos, luego de los mecanismos de acción de este virus del SARS-CoV-2 en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, el mecanismo por el cual puede provocar un deterioro cognitivo y la afectación que puede tener específicamente ya en la enfermedad de Alzheimer, algunos aspectos de trabajo a futuro y finalmente unas conclusiones. Iniciamos diciendo que el SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, provoca la patología conocida como COVID-19, ampliamente ya descrita, y sabemos que en marzo del 2020 ya fue declarada una pandemia. Al momento, ahora a septiembre, tenemos más de 222 millones de personas afectadas por el COVID-19, existiendo más casi 5 millones de fallecimientos por esta patología. La misma presenta un sinnúmero de complicaciones neurológicas, precoces, tardías, ¿no es cierto?, precoces como la cefalea, la anosmia, eventos vasculares cerebrales, etc. Tardías como el síndrome post-COVID, que ha ido describiéndose paulatinamente cada vez más en detalle y con mayores manifestaciones. Dentro de esto podemos incluir también las afectaciones cognitivas. Y en un tercer punto, sabemos que las personas que tienen demencia, en especial la demencia tipo Alzheimer, que es la más frecuente, cursan con una mayor morbimortalidad dentro del COVID-19, es decir, tienen un peor pronóstico. Respecto a las complicaciones neurológicas entonces del COVID-19, debemos decir que si bien están en proceso de descripción, hay un dato cuantificado, ¿no es cierto?, en la población de Wuhan, China, donde inicialmente se describió esta enfermedad, en la que hablan de alrededor de un 36% de complicaciones neurológicas en pacientes hospitalizados. Eso es muy variable, depende de muchos factores, de qué población estamos evaluando, de factores metodológicos, características diversas, pero es como más que nada una referencia. Sí debemos decir que el mecanismo por el cual este virus invade el sistema nervioso es muy variable. Se habla de una afectación directa, que es básicamente la entrada del virus, sea por medio de vía hematógena, sea por afectación neural, por ejemplo, la explicación de la anosmia, también por vías indirectas, que podrían ser el desencadenamiento de factores autoinmunes, factores de inflamación como las citoquinas, factores de complicaciones derivadas, por ejemplo, de una prolongada hospitalización, que puede llevar, por ejemplo, a neuropatías, complicaciones neurológicas debido también a fármacos que se han utilizado y diferentes otras explicaciones que derivan en complicaciones neurológicas. Sabemos además que quienes son portadores de enfermedades neurológicas previas, enfermedades crónicas en general, pero en especial neurológicas del tipo neurodegenerativo, tienen un mayor riesgo de que estas patologías se compliquen además durante el curso de su enfermedad por SARS-CoV-2. Respecto al mecanismo probable de ocurrencia de deterioro cognitivo en la COVID-19, se puede decir que se han planteado diferentes mecanismos. Por un lado, una afectación directa que pudiera tener relación con un mayor neurotropismo de las células del hipocampo por este virus. Eso no está muy claro, más bien habría mayor fundamento en decir que la afectación a nivel de general de estructuras encefálicas tiene mucho más que ver con factores vasculares. Por otro lado, también se plantea, como lo comentamos en la afectación del sistema nervioso en general, que pudieran haber alteraciones derivadas de factores inflamatorios relacionados también con citoquinas, también factores que tienen que ver, que pueden provocar un deterioro cognitivo relativos a
hospitalizaciones, como decíamos, prolongadas, donde pueden ocurrir desbalances metabólicos, delirium, efecto de fármacos, etc. Todos estos factores, ¿no es cierto?, aspectos se relacionarían con un mayor grado de compromiso cognitivo, lo que habitualmente tiende a prolongarse en el tiempo, y con mayor razón en quienes ya tenían un grado de deterioro previo. Hemos podido percibir que muchas personas, al interrogar respecto a esto, la familia dice que probablemente ya tenían algunas pequeñas fallas cognitivas, pero que se han manifestado más aún después de su recuperación de COVID. En muchos pacientes uno sospecha que probablemente ya tenían algún grado previo de compromiso, y a veces así lo percibe la familia. Respecto a ya directamente la enfermedad de Alzheimer y la pandemia, vamos a tomar algunos puntos relevantes, partiendo del aspecto realmente necesario de aclarar que, como ustedes saben, los países del tercer mundo, ¿no es cierto?, los países con sistemas de salud no tan complejos, que no tienen una amplia cobertura, como son, por ejemplo, los de muchos países de Latinoamérica, son los que más hemos sufrido la pandemia, teniendo dificultades de tipo económico, dificultades de acceso a ciertos recursos de salud, etcétera, que han hecho que esta pandemia se sufra mucho más en este tipo de economías. Existen aspectos importantes de tener en cuenta que han afectado realmente la calidad de vida, el curso de la enfermedad de los pacientes portadores de Alzheimer y de sus familias. Dentro de eso tenemos obviamente lo que hablábamos recién, la escasez de recursos en salud ha hecho que estos pacientes no tengan acceso fácil a sus consultas médicas habituales por el aislamiento, porque toda la atención se ha centrado en la COVID-19, etc. Entonces han tenido menos acceso a control neurológico, menos acceso también a control de factores de riesgo, que ustedes saben empeoran la enfermedad, ¿no es cierto?, a control de su diabetes, de su hipertensión. La gran parte de pacientes que no han sufrido la enfermedad han tenido descompensaciones metabólicas, mal uso de medicamentos, muchos no han tenido dinero para comprar sus medicamentos, es decir, hay un montón de factores que en la práctica han dificultado llevar un buen control de la enfermedad. Por otro lado, también han existido dificultades con los cuidadores. Los cuidadores, evidentemente, producto de la situación compleja que ha significado esta pandemia, del cuidado, porque muchos de ellos han dejado, por ejemplo, de trabajar, han perdido sus trabajos o se han dedicado al cuidado de su familiar, el nivel de estrés de los cuidadores ha subido tremendamente. Existiendo también por estas situaciones una mayor cantidad de sintomatología psiquiátrica en cuidadores, en pacientes, ¿no es cierto? Hemos visto mucho más alucinaciones y otro tipo de sintomatología de estos aspectos. Y se han presentado también ciertas dificultades de decisión desde el punto de vista ético, relativas un poco al manejo y a la toma de decisiones en pacientes adultos mayores que además son portadores de una demencia. Es de todos conocido las decisiones complejas que se presentan cuando se debe elegir a quién ingresar a una UCI, a quién otorgar un ventilador, etc. Entonces realmente también existen aspectos éticos que han afectado esta pandemia y la evolución de estos pacientes. Finalmente, como hablábamos al inicio, las personas portadoras de Alzheimer tienen un mayor riesgo de que se complique su enfermedad, mayor mortalidad con la COVID-19, también producto de que por su misma enfermedad no son personas que habitualmente cooperen mucho con medidas de bioseguridad. Es muy difícil, como ustedes se habrán dado cuenta, que un paciente con Alzheimer entienda, sobre todo cuando ya no está tan leve la enfermedad, entienda el motivo por el que debe usar mascarilla, se la sacan frecuentemente, no tienen una buena higiene, requieren de un cuidador que haga esto por ellos. Realmente incluso en instituciones de larga estadía existe muchas veces hacinamiento,
un mal manejo de estos protocolos, ¿no?, en algunos lugares, lo cual hace difícil que el paciente cumpla con estas medidas, por lo tanto tiene un riesgo mucho mayor de contagiarse. Dentro de, resumiendo un poco los factores que harían que una persona con Alzheimer tenga una mayor morbimortalidad con el SARS-CoV-2, estarían entonces la mayor edad, ¿no es cierto? A mayor edad hay más riesgo de complicaciones por la COVID-19 y también más riesgo de tener personas portadoras de demencia. Sabemos que la edad es el principal factor de riesgo. Segundo, lo que hablábamos, la falta de autocuidado. En tercer punto, también se están estudiando factores de tipo genético y se ha planteado que el ApoE4, el ser portador del ApoE4 podría significar un factor de riesgo al tener relación con otro tipo de patologías como la obesidad, factores cardíacos, etc. Y también porque se cree, de acuerdo a datos que se han obtenido del biobanco en Reino Unido, que tendría mayor relación con infecciones de peor pronóstico del SARS-CoV-2, de acuerdo a los datos que se han obtenido, lo cual llevaría a pensar que por ese lado habría un peor pronóstico. También la enfermedad de Alzheimer podría promover una infección por SARS-CoV-2 más severa, debido a factores metabólicos en el sistema nervioso, por ejemplo, relativos a la desregulación del calcio, de la entrada y salida de calcio. Eso permitiría que se cree un espacio metabólico más propicio para el crecimiento del virus del SARS-CoV-2. Y también, como hablábamos, por factores inflamatorios. Las inflamaciones mediadas por citoquinas que vienen de la microglia son factores que hacen que el cerebro esté bajo un proceso inflamatorio crónico, lo cual sabemos tiene injerencia en la cascada fisiopatológica de la demencia. Por otro lado, hablábamos también de los fármacos y existen interacciones de los fármacos que se utilizan con mucha frecuencia en enfermedad tipo Alzheimer, por ejemplo, con los anticolinesterásicos. Los anticolinesterásicos se ven afectados por drogas que pueden mediarse a través del citocromo P450, como por ejemplo la cloroquina, la hidroxicloroquina, que pudieran tener un metabolismo complejo que tiene esta interacción con los fármacos. También con la citromicina, que realmente pueden interferir con estas drogas anticolinesterásicas. Por otro lado, por ejemplo, medicamentos como el ritonavir pueden aumentar las concentraciones, produciendo un efecto de toxicidad, aumentar las concentraciones plasmáticas de anticolinesterásicos, y a la vez sabemos que eso también puede significar un mayor riesgo de bradicardias y de compromiso cardiovascular. Otro punto a tener en cuenta también son los factores nutricionales. Las personas portadoras de demencia muchas veces cursan con desnutriciones de diversa severidad. En esta pandemia hemos visto eso con mucho mayor intensidad, peores factores nutricionales, por lo que hablábamos, factores económicos diversos, etcétera, muchas hipovitaminosis, etcétera. Mucho más aún cuando ese paciente ha tenido una hospitalización prolongada, el nivel de desnutrición se torna mucho más complejo. Y esos son algunos de los factores que harían que una persona que sea portadora de demencia tenga un curso peor con la infección por SARS-CoV-2. Vamos a hablar de la afectación social que ha tenido esta pandemia en las personas afectadas con demencias tipo Alzheimer y otras demencias y su entorno. Como hemos ya topado respecto a puntos previos, el aislamiento social, la cuarentena tan prolongada ha tornado esta enfermedad de muy difícil manejo. Nos estamos enfrentando a grandes conflictos de manejo, de apoyo a cuidadores, y realmente la patología psiquiátrica se ha tornado un punto relevante en aspectos de mayor incidencia de depresión, de ansiedad, de trastornos de sueño, de alucinaciones, debido también a factores prácticos. Dentro de eso podemos abarcar muchos usuarios que tenían planes de estimulación cognitiva que debieron suspender en diferentes centros diurnos, etcétera. Tenían cuidadores
habitualmente pagados, que los asistían dentro de su domicilio, labor que tuvieron que asumir los familiares en su gran mayoría, y también debido a factores relativos a la dificultad en medidas de prevención de demencia o de complicaciones de esta. Es bien sabido, justamente por lo que hablaba recién, que los pacientes han dejado de hacer rutinas que incluían, por ejemplo, actividad física tan necesaria para el control de síntomas y para prevención de deterioro cognitivo, rutinas en aspectos físicos, como decía, en estimulación cognitiva, en contacto social, están muchas veces restringidos o aislados, familias en las que, por ejemplo, los hijos trabajan y a la persona con Alzheimer la han dejado totalmente aislada física y muchas veces socialmente, por situaciones de manejo complejo, lugares, casas que no tienen mucho espacio para distanciamiento, realidades que tenemos en nuestros países y que la verdad han significado ser causantes de mayor deterioro y de mayor compromiso cognitivo. Realmente aquí es muy importante también el otro factor, el control de los factores de riesgo, de las comorbilidades, lo cual también ha sido bastante complejo. El hecho de poder tener controles médicos por medios virtuales, lo cual, si bien ha sido un apoyo para las familias, a veces por vía telefónica, por otros medios virtuales, Zoom, etcétera, lo cual sí ha sido un apoyo para las familias. Sin embargo, obviamente implica una dificultad mayor para evaluar a los pacientes. Se está trabajando mucho en evaluaciones, en estimulación cognitiva vía telemedicina, lo cual requiere todavía validación de ciertos aspectos, pero al menos ha significado una puerta abierta para los familiares en especial, que son los que más carga de trabajo han tenido durante este tiempo. Respecto a en qué deberíamos trabajar en el futuro, para aclarar un poco todas estas situaciones etiopatogénicas, clínicas, que relacionan la ocurrencia del COVID-19 con el desarrollo de demencia o con el empeoramiento de esta. En ese sentido, la información de la que disponemos hasta el momento es muy escasa. La vamos aprendiendo en el camino, la vamos aprendiendo con la experiencia de otros, con la experiencia propia, y se va abriendo un abanico de posibilidades, un abanico de sintomatología, de cuadros clínicos que seguramente no están aún descritos y que tendremos que ir desarrollando en el tiempo. Una de las cosas que deberíamos poder hacer es el desarrollo, por ejemplo, de modelos animales en los que pudiéramos identificar factores etiopatogénicos, estudios de evaluaciones cognitivas, estudios de proteína amiloide, de tau, evaluando un poco el efecto del SARS-CoV-2. También es muy importante que podamos tener mayores datos respecto a estudios de tejidos post-mortem en personas que han fallecido con COVID-19 para poder determinar también ese tipo de causales. Finalmente, un punto importantísimo, y ya se está haciendo, ¿no es cierto?, desde que empezó esta pandemia, la recopilación de datos de poblaciones respecto a manifestaciones, a diferentes manifestaciones clínicas, cuadros clínicos, evaluaciones diversas, en especial en pacientes adultos mayores, que permitan tener una cohorte que en algún momento nos puedan servir de datos ya incluso retrospectivos y evaluar la ocurrencia de deterioro cognitivo, su curso, sus factores de riesgo, etcétera, que, como decía, son asuntos aún en estudio, pero que nos van a permitir ir entendiendo un poco más el desarrollo de estas complicaciones neurológicas, en especial el desarrollo de deterioro cognitivo, y en especial también el entender qué mecanismo fisiopatológico, si existe uno solo, que lo veo difícil, explica el agravamiento de las demencias de manera habitualmente ya irreversible. Lo que hemos podido ver en la práctica es que los pacientes que se han deteriorado por todos estos factores que hemos conversado ampliamente, de aislamiento, de falta de estimulación, de
falta de control, etc. Todo esto ha llevado a un deterioro que lamentablemente, como hemos podido ver en la mayor parte de casos, ha sido irreversible. Finalmente, como conclusión de esta breve revisión, debemos decir entonces que el SARS-CoV-2 provoca una infección que afecta al sistema nervioso por diferentes vías, principalmente hematógena, neural, y por vías indirectas, como hemos ya conversado, de la inflamación, los factores provocados por ciertos fármacos, las hospitalizaciones prolongadas, etc. Por otro lado, la enfermedad de Alzheimer es una de las comorbilidades o complicaciones más frecuentes que hemos podido percibir en adultos mayores que han sufrido la infección, el COVID-19. Y esto ha significado además una gran carga en cuidadores, en la economía de la salud, y una carga social compleja que obviamente no estábamos preparados para manejarla de manera adecuada en relación a servicios, etc. También hemos topado el punto respecto a que la enfermedad de Alzheimer incrementa drásticamente la morbimortalidad por la infección por SARS-CoV-2 debido a múltiples factores etiopatogénicos, debido también a la falta de autocuidado y de conciencia de situación de un paciente, y volviendo también ahí a la sobrecarga del cuidador, que ha sido difícil de sobrellevar habitualmente. Finalmente, el aislamiento, las restricciones de cuarentenas, etcétera, también un punto importante que no topé, pero que es un mundo también a considerar, es el acceso o no a la vacunación. No todos los países han tenido acceso a una vacunación que permita una inmunidad de rebaño, que sería lo ideal. Es otro punto también a tener presente. Pero realmente todo esto apunta a que debemos ir conociendo la neurobiología del virus, cómo afecta a quienes tienen, cómo deberíamos manejar todos estos factores fisiopatogénicos para poder sobrellevarlos, sobre todo pensando en las complicaciones a largo plazo del COVID, que ya las estamos viendo desde hace algún tiempo, ¿no es cierto? El long COVID, que realmente es significativo. En base a ello, lo que deberíamos hacer, algo hablé yo del trabajo futuro, pero principalmente debemos, quienes trabajamos en estos temas, promover la creación de servicios, de intervenciones adecuadas para este grupo poblacional. Aquí estamos dirigiéndonos un poco más a los pacientes con trastornos cognitivos en edad adulto mayor, a los que tienen demencias, pero realmente el abordaje y las intervenciones deberían ampliarse a lo que hemos estado viendo, personas de una edad mucho menor, ya con afectaciones cognitivas que sabemos que evidentemente son factores de riesgo a futuro para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas más complejas. Agradezco mucho su atención y quedo atenta a cualquier duda que pueda surgir, esperando haya sido comprensible la información que les pude enviar el día de hoy. Muchas gracias por la invitación a los organizadores de este primer simposio latinoamericano de Alzheimer, que realmente es una ventana para poder trabajar, como hemos hecho a lo largo de todos estos diferentes charlas, esperando que realmente la información nos permita ir avanzando en este tema tan complejo. Muchas gracias por su atención.